Bueno, damos gracias a Dios por esta mañana que nos permite compartir la palabra de Dios, reunirnos como la iglesia de familias que sirven a Cristo. Y estamos celebrando la Navidad, estamos celebrando el hecho de que Dios se hizo hombre. Hemos cantado algunos villancicos y queremos que Dios mismo en esta mañana sea obrando en cada uno de nosotros y vamos a orar en esta mañana encomendándonos a Dios y pidiéndole que el Espíritu Santo sea el que alumbre nuestro entendimiento y guíe nuestras vidas para conocer más de la persona de Jesucristo, de Dios mismo. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana. Gracias por el tiempo que hemos podido compartir en comunión y gracias porque podemos recordar a través de estos villancicos, de estas canciones, el día que Dios se hizo hombre. Y queremos pedirte que en esta mañana tú dirijas, Señor, este estudio, que tú nos des el entendimiento y, como hablábamos, la capacidad de prestar atención, de enfocarnos en lo que tú quieres de nosotros y quién eres tú y cómo debemos vivir. Padre, ilumínanos en esta mañana, guíanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, entonces vamos a tratar este tema de cómo Dios preparó desde antes de la fundación del mundo la Navidad. La palabra Navidad significa nacimiento. En español, Navidad significa nacimiento. Muchos de nosotros podemos ver en estas épocas la palabra Noel. Noel, ¿qué es la palabra Noel? La palabra Noel es una palabra en francés que significa Navidad, que significa nacimiento. Así que cuando ustedes ven la palabra Noel, no significa el Papá Noel, no significa Santa Claus. La palabra Noel significa Navidad o nacimiento. En Navidad tiene que ver con natividad, con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí, Dios preparó esta Navidad o este nacimiento desde antes de la fundación del mundo. Para que podamos entender esto, a mí me gusta decir de que debemos ver el plan de Dios como una película. ¿Qué es lo que pasa cuando tú entras al cine o vas a ver una película y empiezas a ver desde la mitad? ¿Podrías entender de qué se trata la película? No, no es cierto. Si tú solamente ves el principio y no ves el fin, ¿puedes entender de qué se trata la película? Tampoco. Si vos ves solamente el fin de la película, no sabes de qué se trató todo. Así que tenemos que ver esto desde el principio al fin. Y para eso vamos nosotros a hablar del principio. Y el principio, para nosotros, existió antes del principio. Déjenme les explico qué quiere decir que el principio de la película es antes del principio. En Génesis capítulo 1, versículo 1, nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y a mí me gusta hacer la pregunta, ¿qué creó Dios? Y la gente dice los cielos y la tierra. Y se olvida del principio. Dios creó el tiempo. Dios creó el tiempo. Dios no tiene tiempo, Él es eterno. La palabra eterno significa que Él no tiene principio y no tiene fin. Así que Dios crea el tiempo. Es decir, que antes del principio
Dios ya existió como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. La naturaleza de Dios es una naturaleza divina. Y como naturaleza divina, o como la Biblia dice, le dice, la sustancia de Dios es divina. Y en esta naturaleza divina comparten tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? La naturaleza divina se manifiesta en tres personas: Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy diferente a la naturaleza humana. La naturaleza humana solamente puede tener una persona, que soy yo. Pablo Pérez es una persona y comparto una naturaleza humana. La naturaleza humana solamente puede tener una persona. La naturaleza divina tiene tres personas. Eso es algo diferente. El hombre y Dios son seres diferentes. ¿Sí? Entonces, volviendo a la naturaleza divina, debemos entender las funciones de la Trinidad. El Padre es el que piensa, crea, diseña. El Hijo es la palabra, es el que da a conocer lo que el Padre piensa, lo que el Padre planifica, lo que el Padre desea. Y ejecuta los pensamientos y la voluntad del Padre. Eso es lo que hace el Hijo. Y el Espíritu Santo es el que aplica al ser humano la realidad de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos guía, nos hace entender, el que puede aplicar esta realidad de Dios a la vida del ser humano. Por eso la Biblia dice que el Espíritu es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, la obra del Espíritu Santo hace posible de que el hombre pueda entender que necesita de un Salvador, que necesita de salvación, que necesita reconciliarse con Dios. Eso es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, entonces, es aquel que nos da a entender que el Hijo vino a realizar la obra de salvación, que el Espíritu Santo nos hace entender que Dios se hizo hombre. Y el Hijo es el que lleva a la humanidad a una relación con el Padre. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, de esa manera funciona la Trinidad. Entonces, y yo quiero que vayamos a este versículo de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Quizás podemos leer ahí hasta el 21 también, si es que hay. Ya, Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 21, dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y fíjese en el 20, el versículo clave: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y el 21, y mediante el cual creéis en Dios, que lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dice aquí que Jesucristo fue destinado a morir, a redimir a la humanidad. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Es decir, desde antes del principio, desde antes que Dios creara el tiempo, Dios ya tenía un plan. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Antes del principio del tiempo, Dios existía en la eternidad, y desde antes de la fundación del mundo,
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron un plan. Este plan consistía en que el Hijo vendría a la tierra y nacería como hombre de una virgen. Es decir, que sería concebido por el Espíritu Santo y vendría para morir y salvar al mundo. Qué importante que entendamos esto. Ahora, el otro día me hicieron la pregunta, ¿por qué Jesús tuvo que venir como bebé? Bueno, Jesús vino como bebé porque Él iba a darnos ejemplo de cómo un ser humano tiene que vivir en relación con Dios y cómo un ser humano puede vivir en libertad, puede vivir en santidad, es decir, separado del pecado, y puede vivir separado de el mundo y del príncipe de este mundo. Por eso el apóstol Pedro escribe del Señor Jesús diciendo, ejemplo os he dado para que sigáis sus pisadas. El Señor Jesús vino a darnos ejemplo de cómo un ser humano puede vivir en libertad. Y de hecho el Señor Jesús nos dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, dice Juan capítulo 8, versículo 36, seréis verdaderamente libres. Es la vida de Jesús la que da libertad al hombre. Cuando una persona experimenta a Jesús en su vida, experimenta la verdadera libertad. Libertad del pecado, libertad de las tinieblas, libertad de la esclavitud del pecado y libertad mismo de nuestra propia voluntad, ¿no? Fíjense en que Jesús viene a liberarnos de nosotros mismos, para que ya no hagamos nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Y en ese hacer la voluntad de Dios, el hombre experimenta esa verdadera libertad. La verdadera Navidad, entonces, es que el hombre pueda recibir este regalo de la libertad, este regalo de ser separados del poder de las tinieblas y ser separados del poder del pecado para vivir haciendo la voluntad de Dios. Eso es en realidad una verdadera Navidad. Debemos tomar en cuenta entonces nosotros que desde antes de la fundación del mundo, es decir, fíjese en esto, antes de que Dios creara los cielos y en los cielos Dios creara a los ángeles, Dios ya tenía un plan. Antes de que Dios creara al hombre y a la mujer, Dios ya tenía un plan. Muchos hacen la pregunta, Dios sabía que los ángeles le iban a traicionar y que Dios sabía que Lucero se iba a convertir en Lucifer y en Satanás. Dios sabía, claro, Dios sabía. ¿Los ángeles fueron creados después del principio? No. Los ángeles son seres sempiternos, no eternos. ¿Cuál es la diferencia entre ser eternos y sempiternos? Es que los ángeles tienen principio y no tienen fin. Dios no tiene ni principio ni fin. Los ángeles fueron creados cuando Dios creó el tiempo. ¿Sí? Antes de... O sea, cuando... No, Dios creó los cielos y cuando creó los cielos, ahí creó los ángeles. Si no hubiese creado los cielos, a ver, Dios creó el espacio, el tiempo y la materia. Dios creó eso en Génesis 1:1. Dios crea espacio, tiempo y materia. En el espacio hay un lugar donde Él puso a los ángeles. Sí, Dios primero tuvo que crear un espacio para poner a los ángeles, que son seres espirituales. Los ángeles son seres espirituales creados por Dios. ¿En un espacio o en el espacio? En el espacio que es invisible para nosotros, porque son seres invisibles. O sea, Dios creó cosas visibles e invisibles, ¿sí? Entonces, hay un espacio espiritual, hay un reino espiritual
que Dios creó. Eso es algo que nosotros no lo vemos, ¿no es cierto? Pero existe. Sí, pero también creó al hombre y la materia, entonces son cosas visibles. Dios creó también de lo microscópico a lo macroscópico. Dios creó desde los átomos y todo eso, átomos, moléculas, los microbios, todo lo que simplemente la vista humana no lo podemos ver, necesitamos de microscopios, ¿no? Y todo lo que el hombre no conoce todavía que existe, Dios lo creó. Sí, lo que está en las profundidades del mar y los... Yo creo que el hombre no llega a conocer todo lo que Dios ha creado. Entonces, en ese sentido, Dios creó todo. Pero Dios creó a los ángeles. Y Dios sabía que iba a haber alguien que se rebelara. Ahora, el hecho que Dios sabe que alguien se va a rebelar o que el hombre iba a pecar, eso no le hizo parar en el desarrollo de su plan. Porque Dios ya tenía la solución a ese problema en que se iban a meter los ángeles y a ese problema en que se iban a meter el hombre. Dios ya tenía una solución para eso. Ahora, ¿eso quiere decir que le quita la responsabilidad a los ángeles y le quita la responsabilidad a los hombres? No. El hecho de que Dios sepa no exime de responsabilidad. Y eso es lo que nosotros debemos entender. El hecho de que Dios sabe que el hombre iba a ser desobediente, o sea, ¿por qué Dios les creó? Entonces es la pregunta, ¿no? Porque así pregunta la gente. ¿Por qué Dios les creó? Porque Dios, cuando crea tanto a los ángeles como a los hombres, les da la capacidad de decidir y de elegir. Dios no les creó como robots. Sí, o sea, Dios no creó un juego de Nintendo para estar ahí en control, sino que cada uno de esos seres tiene una responsabilidad. ¿Sí? Entonces hay la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. El hecho de que Dios es soberano no le quita que el hombre ejerza su responsabilidad. Así que, bueno, podríamos hablar de eso, pero eso es tema para hablar en otra ocasión que tiene que ver con la elección de Dios, ¿no? La elección de Dios. Y solamente quiero decirles esto. Dios elige en base a su presciencia, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dios nos elige según su presciencia, es decir, según su conocimiento de antemano. Pero Dios no elige para condenación, Dios solamente elige para salvación, porque Él ya sabe de aquellas personas que sí van a creer, que sí van a aceptar, porque Él es omnisciente. Pero no elige para que las personas se vayan al infierno. ¿Quién elige que las personas se vayan al infierno? El hombre mismo. El hombre elige rechazar a Dios. Porque Dios, en su inmenso amor, Dios siempre le ha dado la salida al hombre. Y el hombre tiene que ejercer su voluntad. Entonces, eso es importante que nosotros sepamos. Entonces, debemos tomar en cuenta, desde que antes de la caída de Lucifer y desde antes de la caída del hombre, ya había un plan. Y Dios continuó con ese plan a pesar de la caída de los ángeles, a pesar de la caída en el huerto del Edén. Este plan que Dios tenía estaba oculto por los siglos. Vamos a abrir nuestras Biblias para leer este versículo. Romanos capítulo 16, versículo 25. Romanos capítulo 16, versículo 25. Les voy a leer, dice en esta versión, y después voy a pedir que alguien me pueda leer en la Reina Valera. Dice, a aquel que puede consolidaros conforme al evangelio mío y la predicación de Jesucristo, revelación de un misterio mantenido en secreto durante siglos eternos. Sino que hablamos de una sabiduría de Dios misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos
para gloria nuestra, desconocida de todos los jefes de este mundo, pues de haber conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. ¿Alguien me puede ayudar leyendo en la Reina Valera, Romanos 16, 25? Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Ok, ¿cuál es el misterio que estaba oculto por los siglos? ¿Cuál? ¿El Evangelio? ¿Qué más? ¿Qué dice que estaba oculto aquí? El Evangelio de Jesús. El hecho de que Jesús venía a este mundo para salvar al hombre de la maldad y del pecado estaba oculto. Pero que a través, como vamos a ver, de los profetas, se fue revelando poco a poco en la Biblia este plan, hasta que nació Jesús y vivió y murió y resucitó. Todo eso ya estaba planificado, pero que poco a poco a través de los profetas se habían ido dando, ¿no es cierto? Se habían ido dando. Entonces, vemos aquí cómo Dios lleva a cabo ese plan. En Primera de Corintios, nosotros también leemos, déjenme ver aquí, Primera de Corintios en el capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 2. Ok, vamos a leer desde el versículo 6, Primera de Corintios 2, desde el versículo 6 hasta el 8. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, ¿qué dice? Nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Dios no reveló a los hombres esto antes. Dios reveló este misterio después de que Jesús murió y resucitó. Reveló a los apóstoles para que ellos escribieran estas verdades. El hombre no sabía que Dios tenía este plan de destruir a la maldad y al pecado desde antes de la fundación del mundo. Pero ahora, a través de la vida de Jesús y de los apóstoles, ellos nos revelaron a nosotros por las Escrituras y nos cuentan de cómo es que Jesús vino para destruir el mal y el pecado y para salvar a la humanidad. Yo puedo decirles feliz Navidad. Feliz Navidad a los que han creído, a aquellos a los cuales este misterio ha sido revelado. O sea, date por la persona más dichosa por haber comprendido esta realidad. Les decía de que Dios primero creó a los ángeles. Eso está en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1, 16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y los que están en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominios, principados y potestades.
todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado por Cristo. Cuando Dios habló, la palabra creó. Y esa palabra era Cristo. Dios creó los seres espirituales llamados ángeles. Lucifer y la tercera parte de los ángeles fueron echados del cielo porque se rebelaron contra Dios. Qué tremendo. Vamos a leer esto. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Hebreos 12, 22 nos habla de esto. Dice así, Hebreos capítulo 12, versículo 22, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 9. Apocalipsis 12, 3 y 9. Dice así, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Qué tremendo. Versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso fue lo que pasó cuando se rebeló Lucifer. Dios los arrojó. Ahora, siempre los seres humanos pensamos, pero ¿por qué Dios de una vez no los fulminó? ¿Por qué Dios no acabó con el mal de una vez y por todas ahí cuando se rebeló Satanás? ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan. Y ese plan era destruir el mal por medio de un hombre. Y ese hombre fue Jesucristo. O sea, Dios tenía el plan, o sea, no podía hacer otra cosa, sino seguir el plan. Como escribe el Pablo, este plan nos indica la sabiduría de Dios, el misterio de Dios, de cómo Dios iba a acabar con la maldad y con el pecado. Así que Dios crea el mundo, crea al hombre y la mujer. Ahí vemos en Génesis cómo Dios crea al hombre y la mujer, cómo Dios le hace del polvo de la tierra a Adán y saca del costado del hombre a la mujer, y vemos que la caída del hombre, cómo la mujer y el hombre, en lugar de creer en Dios y de obedecer a Dios, aceptaron el plan de Satanás. ¿Cuál era el plan de Satanás? Que si comes de ese árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, serán como Dios. Y como decimos nosotros, les brilló el ojo. Quisieron ser independientes de Dios y quisieron vivir en su propia sabiduría. Como resultado de la desobediencia del hombre, de Adán y Eva, ¿qué pasó? La sabiduría del hombre pasó a ser terrenal, animal y diabólica. El hombre empezó a pensar en las cosas temporales, en las cosas terrenales, se deja llevar por los instintos y sigue la corriente del príncipe de este mundo. Esa es la consecuencia de la caída del hombre. Y Jesucristo justamente vino para sacarnos de esa situación. Vemos aquí en Génesis capítulo 3,
versículos 23 y 24, que Adán y Eva fueron echados fuera del jardín del Edén. ¿Por qué Dios tuvo que sacarlos del jardín del Edén? Ahí en Génesis 3, 23 y 24. Para que ellos no comieran del árbol de la vida. Ellos ya comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si hubiesen comido del árbol de la vida, hubiesen permanecido como pecadores y separados de Dios por toda una eternidad. Dios en su misericordia les saca del jardín del Edén. Dios sacrifica animales y les viste de pieles, dando un mensaje al hombre para que la única manera que el hombre pueda relacionarse con Dios era a través de los sacrificios. Y ustedes pueden leer la historia ahí en Génesis, donde Caín y Abel van a presentar los sacrificios y vemos qué sacrificio es el que acepta a Dios, ¿no? Que fue el sacrificio de Abel, porque él llevó un cordero, ¿no es cierto?, para presentar a Dios. Desde ahí en adelante nosotros aprendemos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y ya se nos anunciaba de que la única manera de que el hombre iba a recibir el perdón de pecados era por un sacrificio. Y cuando ya llegamos al Nuevo Testamento, vemos ahí a Jesús viniendo y Juan el Bautista le mira de lejos a Jesús y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios había prometido ya desde Génesis capítulo 3 versículo 15 librar al hombre a través del nacimiento de un bebé. Leamos Génesis capítulo 3 versículo 15. Muchos le conocen este versículo como el nombre del protoevangelio. Es donde por primera vez Dios va a empezar a revelar de a poco su plan. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De este versículo aprendemos de que el Mesías o la simiente nacería de una mujer, de la simiente de una mujer. Y en Génesis capítulo 7, versículo 14, perdón, no Génesis, en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, aprendemos que esa mujer de la cual va a nacer el Mesías va a ser una virgen. Ahí dice una doncella, una virgen. Y ese era el plan. Y bueno, no vamos a tener el tiempo para ir desarrollando poco a poco, pero sí les quiero decir, para terminar esta mañana, de que este niño que iba a nacer de una virgen iba a ser un rey. Y eso nos revela, vamos a leer en el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, el capítulo 7, versículos 12. El segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12, dice así, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Versículo 13, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Versículo 14, yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y azotes de hijos de hombres. Aquí vemos la promesa de Dios, que él enviará y levantará a uno que va a afirmar el trono. Y ese trono
como leemos en Daniel, va a ser un trono eterno, un reino eterno. Vamos a leer Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Daniel 7, 13 y 14. Y dice así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Y aquí vemos en la profecía de Daniel, que nos habla de esta simiente, de este varón que va a venir, será un rey, y un rey que va a tener un dominio eterno. Así que cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra, será el rey eternamente. Cuando los magos, los hombres sabios, se acercaron allí a Belén y llegaron a la casa donde dice que la estrella se había detenido, reconocieron a Jesús y les llevaron presentes, dice la Biblia, ¿no? La Biblia no dice cuántos. Algunos teólogos dicen que eran como 20 o 25 de estos reyes. No eran 3 como dice la tradición, ¿no? Sino que eran, la Biblia solamente dice unos. Entonces miraron al rey allí. Ya Jesús tendría más o menos como casi 2 años, y le reconocieron a él como el rey. Y bueno, ustedes ya conocen el resto de la historia, pero no se pierdan que la próxima semana continuaremos. Les voy a dejar un video, ya les voy a dar un avance de esto, pero demos gracias a Dios por este tiempo que Dios nos da a nosotros. Celebremos la Navidad, que el enfoque de esta Navidad sea Cristo, que el enfoque de esta Navidad sea aquel que vino para salvar a la humanidad, a traer la paz en realidad entre Dios y el hombre, y aquel que vino a salvarnos, a darnos vida eterna. Que todos aquellos que nos están escuchando también a través de este video, y también a todos nuestros hermanos aquí en la Iglesia de Familias que sirven a Cristo, pues tengan una bonita Navidad, y pues estaremos el próximo domingo, o si no, a través de los videos podemos mirar esto. Así que Dios siga obrando en cada uno de nosotros, y tengan feliz Navidad. Oremos. Señor, te damos gracias infinitas por este plan perfecto. Señor, por lo que tú llevaste a cabo el plan desde antes de la fundación del mundo, los llevaste a la perfección a cabo. Gracias por venir como un hombre, vivir una vida perfecta, darnos ejemplo y morir para salvarnos, para perdonar nuestros pecados, para darnos vida eterna. Señor, gracias que tú nos has revelado
por medio del Evangelio, por medio del Espíritu Santo, esta realidad. Señor, gracias te damos por la salvación. Gracias por venir a esta tierra como un hombre. En Cristo Jesús. Oramos. Amén. Gracias, mis hermanos. Estaremos en contacto.